Cuando desde el equipo soñábamos en esta propuesta de formación en sinodalidad, apareció el nombre de Javier Vitoria, como persona que ha acompañado a otras congregaciones en la práctica de estos procesos de discernimiento. En ese momento, pues nos dábamos cuenta, ¿no?, de que uno de los retos para la sinodalidad es el tema del discernimiento, es cómo ir llegando hacia esos consensos. En los encuentros que ya hemos tenido con Rafael Luciani y con Juan Antonio Estrada, ha aparecido ya este tema, el consenso y el disenso. Y ahí es donde hoy pues queremos centrarnos. Javier Vitoria Cormenzana es un sacerdote bilbaíno conocido por algunas de vosotras, bien conocido por algunas de vosotras. Tras unos años en una parroquia de barrio, fue trasladado al seminario de Bilbao. Allí durante años fue formador y después rector. Ha sido profesor de Cristología y Trinidad en la Universidad de Deusto y en la Facultad de Teología del Norte de España, en Vitoria. Y también en la UCA, en la Universidad Centroamericana en San Salvador. Además, ha colaborado y sigue haciéndolo en varias revistas. Y Javier es miembro del área teológica de Cristianismo y Justicia, realizando diversas publicaciones como fruto de esta colaboración estrecha. Impartiendo también pues, varios cursos, algunos de ellos online, como el que este año mismo se imparte, una teología arrodillada e indignada. Además de su relación con actividades eclesiales, Javier Vitoria ha sido presidente de la Fundación EDE. ¿Qué es esto de la Fundación EDE? Pues en su página web dicen, ¿no?, son un conjunto de organizaciones sociales que trabajan para generar cambios duraderos, inclusivos y sostenibles, a través del conocimiento, la intervención social directa y el desarrollo de proyectos de economía social y empleo inclusivo. Como veis, andamos en lo mismo. Fue además uno de los fundadores de Fiare Banca Ética y miembro de su comité ético. Cuenta con una extensa obra. No vamos a meternos en toda ella, pero sí subrayar pues, el libro publicado en 2021, Soñar despiertos, la fraternidad en un tiempo de incertidumbre. Una invitación a vivir desde una comunidad humana imperfecta, como es, pero acogedora y sanadora. Aunque personalmente yo no he tenido la suerte todavía de conocerle, sus amigas, sus conocidas, hablan de una persona abierta, una persona que busca, y que busca desde el Evangelio, desde el mensaje de Jesús. Les llama la atención su capacidad de escucha, su cercanía, su capacidad de acompañar especialmente situaciones dolorosas y difíciles. Y algunas de ellas, pues bien conocidas de nuestro entorno, del entorno de Jesús María. Y de ahí, de la práctica, de la vida, del acompañamiento, de la pastoral, nace su interés por la teología. Y se centra en dar respuesta a preguntas que surgen en las comunidades de base, donde la gente se plantea preguntas en relación con su fe. Por eso, él mismo, antes que teólogo, se considera presbítero, se considera servidor de la comunidad, en el ámbito de la comunión, en la memoria del Evangelio y en el servicio a lo que haga falta. Pues abramos nuestra mente, nuestro corazón, dejemos resonar su compartir y aunque ya sabéis que después de sus palabras, de su presentación, tendremos un tiempo para dialogar y preguntar, si alguna le va surgiendo alguna pregunta, alguna cuestión, mientras vamos escuchándole,
os invito a que la planteéis a través del chat. Y bueno, pues yo creo que lo más importante es escucharle a él. Gracias, Javier, por tu disponibilidad, por la accesibilidad en el momento en que acudimos a ti, también por la flexibilidad con los cambios que en varios momentos te hemos ido proponiendo. Gracias por estar con nosotras y te escuchamos de corazón. Bueno, buenas tardes a todas. Se me oye, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por vuestra invitación a estas cosas, porque ya cuando uno tiene los años que yo tengo, pues ya está uno, es casi ex de todo, menos del bautismo y de ser presbítero, de todo demás ya es ex, es profesor, es no sé qué, X con X. Y gracias también por tus palabras, ¿no?, de presentación, ¿no? Pues hombre, hay que estar, yo solo soy una persona disponible y además por mi conocimiento, no tanto de vosotras, que como luego diré, os conozco, y además desde la puerta de mi casa se ve siempre el JM del colegio de Archanda, porque yo vivo debajo de Archanda justamente. No, digo que siempre intento estar disponible para la gente como vosotras, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación de que el conflicto, los problemas que tiene la Iglesia Católica en este momento tiene unas repercusiones muy peculiares en las congregaciones religiosas, ¿no? Yo pues tengo, todos los días celebro misa a una comunidad de religiosas, de la religiosa de María Inmaculada, y me parece que pues que lo que le está pasando a ellas pues les pasa a otras muchas, ¿no? Por mis conocimientos de otras organizaciones, no conozco muchas, pero conozco algunas, ¿no? Y por lo tanto, si se puede ayudar, pues yo ayudo, intento ayudar. Bueno, y con eso voy a pasar a mi intervención, ¿no? Vuestro título es Procesos de discernimiento para llegar a consensos en sinodalidad, que esta es la última formulación. Yo me he tomado la libertad de poner un subtítulo, que es Al encuentro y servicio de la eclesialidad de la fe. Rafael Luciani nos recordó que la propuesta de Francisco sobre la Iglesia sinodal tenía que ver directamente con la recepción de la eclesiología del Vaticano II. Le escuché su magnífica conferencia. Hombre, me hubiera añadido alguna cosa, pero yo no quería. Yo, como lo vi después, no pude intervenir. Y es que ha habido, a lo largo de este tiempo de recepción, ha habido algunos parones importantes, ¿no? Y a parones importantes que han sido motivados o producidos desde la propia curia vaticana. Es decir, lo que pasa es que el Papa Francisco no puede ponerlos o poner nombres, pero aquello de la restauración, del nuevo equilibrio, del que en el año 75 nos habló el que todo era cardenal Ratzinger, pues bueno, así estamos ahora en algunas cosas. Bueno, y en segundo lugar, Juan Antonio, al que también le escuché y al que conozco personalmente, claro, pues vinculó la sinodalidad con la misión y la reforma de la Iglesia. Yo voy a intentar vincular la práctica sinodal con la espiritualidad cristiana y con el seguimiento histórico de Jesús en la dimensión de la eclesialidad. Eso es lo que voy a intentar. No sé si lo conseguiré, pero lo intentaré. A mí me parece que así lo sugiere el Papa en el párrafo final del documento del sínodo, a donde probablemente ya no llegamos porque ya hemos leído muchas cosas, y el párrafo final nos parece que puede parecer un párrafo etéreo, pero a mí me parece muy importante cuando dice el Papa que la finalidad del sínodo no es producir documentos, sino hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes y enardezca los corazones y dé fuerza a las manos. Es un texto que tiene que ver con el texto este que hemos escuchado de Pentecostés. Qué casualidad, yo no sabía que se iba a usar ese texto, pero están. Y por lo tanto, pues hay una primera pregunta que os hago y que supongo que habéis hecho, os lo hacéis vosotras mismas. ¿Cuál es la finalidad principal de esta asamblea? Mi intervención
que va a hacer mía por las palabras del Papa, os tengo que decir en esta asamblea que no pretende, por tanto, en primer lugar, ilustrar vuestra fe. Yo no pretendo, en primer lugar, que ilustraros la fe, ni enriquecer vuestra teología, que supongo que habéis charlas y charlas, habéis oído muchas, todas las posibles. Tampoco voy a ofreceros técnicas de discernimiento, de las que no soy experto, porque es verdad que he acompañado alguna vez a algunas comunidades y he aplicado más mi sentido común que técnicas que se aprenden pues, en esos lugares donde se dan clases sobre estas cuestiones. Pero me parece que lo que a mí me gustaría suscitar entre vosotras es que, dada la edad de los miembros de vuestra institución, que no lo sé, no la conozco, pero me lo imagino, busco algo nada fácil a estas alturas de nuestra vida, y me incluyo, porque estoy en esa edad, o igual mayor que esa edad. Que mis palabras hagan germinar sueños, susciten profecías y visiones, hagan florecer esperanzas y resucitar, si está muerta, una aurora de esperanza. Sin soñar despiertas y sin esperanza, no abriréis paso al futuro del Dios que viene en vuestra institución y en vuestras vidas, y viene a visitaros. Si no se sueña despierto, si no tenemos esperanza, pasará de largo, no le descubriremos. Y por eso quiero evocar a dos personajes del Nuevo Testamento que a mí me llaman siempre mucho la atención y que en la medida que he ido cumpliendo años, pues me llaman más la atención, que son Simón y Ana en el templo de Jerusalén. Yo digo, ¿quiénes eran este hombre y esta mujer? Pues eran unas vidas cargadas por el futuro. Pues creían que para Dios nada era imposible. Y esperaban en plena ancianidad un acontecimiento que les permitiera irse en paz. En plena ancianidad. Y por lo tanto también voy a recordar a Sara, la mujer de Abraham, que era una vida cargada por el pasado y que se rió mucho al enterarse que Dios en la ancianidad le iba a dar un hijo para abrir futuro a la promesa de Dios, y se rió mucho. Luego tuvo un hijo y le puso Isaac, que etimológicamente significa Dios se ríe. Por un lado pretendo esto. Por otro lado, dada vuestra larga historia comunitaria, busco hablar de discernimiento comunitario. Busco que al hablar de discernimiento comunitario estimule vuestra confianza mutua. Esto es muy complicado a veces en la iglesia grande, ¿no? Cuando se juntan los grupos de distintas sensibilidades, distintas identidades, y unos pensamos A y otros B, y cuando dicen, bueno, ¿y ahora cómo hablamos? ¿Cómo elaboramos, cómo gestionamos confianza mutua? Porque unos son los de cristianismo y justicia, otros son los de la fe y la cultura, otros son la fe y la espiritualidad sideral. Hay de todos los grupos en la iglesia, y todos tienen derecho a... ¿Cómo establecemos una confianza mutua? Esto pasa en las grandes organizaciones, pero en las pequeñas, pues como la vuestra, comparadas con la iglesia en sus pequeñas, o en las parroquias, en las comunidades, o entre los curas, joder, nos conocemos hace tantos años. Que ya sabemos lo que va a decir el otro, lo de la otra. Nos imaginamos cuál es. Cada uno de nosotros tiene un rollo, pero cree que solo tiene el otro el rollo. Que en cambio el otro, cada uno de nosotros está efectivamente al día en las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, estimular vuestra confianza mutua, seguro que vendrá posibles viejas heridas. Y que lo que yo pueda decir aquí o lo que yo pueda sugerir aquí ayude a entretejer nuevamente las relaciones desgastadas muchas veces y estimule nuevos deseos de aprender unas de otras. Y en ese sentido, pues oigo al Señor pidiéndoos ir mal adentro y enredaros nuevamente. No solamente con los sistemas de redes, sino con los sistemas afectivos que son anteriores, ¿no? Y que me parece muy importante, muy importante. Y luego, dada que siempre hay profetas y profetisas de calamidades, siempre hay gente que dice no hay nada que hacer, estamos siempre lo mismo. En la iglesia, en las instituciones, en las comunidades, busco ofrecer un imaginario positivo que ilumine vuestras mentes y enardezca vuestros corazones y, como decía el Papa, de fuerza a vuestras manos para poner en marcha esa hoja de ruta, que no es fácil, porque el mar está encrespado, ¿eh?
Los que somos de la orilla del mar Cantábrico sabemos lo que eso significa. La espiritualidad de caminar juntas, dice el Papa, está destinada a ser un principio educativo para la formación de la persona y del cristiano, de las comunidades, de las instituciones. Y no os voy a decir a vosotras que os dedicáis a la educación que sin practicar no hay principio educativo que valga. Si no se practica... Bueno, estas serían un poco mis intenciones. Y ahora yo voy a dividir mi intervención la voy a dividir en dos partes. Por un lado voy a hablar de la sinodalidad y la experiencia de eclesialidad, y para lo cual voy a remitir a mi experiencia tratando de provocar la vuestra. Y una tercera parte, una segunda parte, donde hablaré del el proceso de discernimiento es una escucha en común del Espíritu, Señor y Dador de vida, que es el alma del pueblo de Dios. Y bueno, esa será la segunda parte. El Papa dice cosas en ese documento que a mí me parecen muy importantes, ¿no? Dice, el método de la sinodalidad es más que un instrumento o una herramienta. Dice que es una especie de taller o de experiencia piloto. Y a veces, o sea, cuando yo le leí esto, claro, el Papa nos saca de esa inmediatez en la que, bueno, vamos a ver, ¿cómo llegamos a consenso? Espere, primero vamos a ver a qué tipo de consenso, qué es lo que expresa el consenso, qué es lo que expresa, qué está detrás de esa búsqueda del consenso. ¿Por qué decimos consenso y no mayorías? Bueno, entonces dice, no, es una especie de taller y experiencia de piloto que nos permita comenzar a recoger desde el comienzo los frutos del dinamismo que la progresiva conversión sinodal introduce en la comunidad cristiana. O sea que cuando uno entra en el proceso sinodal, por lo visto, brota un dinamismo. Y ese dinamismo es que de ese dinamismo nace, en mi opinión, y se alimenta la experiencia de la eclesialidad de la fe cristiana. Voy a decir una cosita para aclarar esto de la eclesialidad. Supongo que no os pasa a vosotras, pero en la Iglesia Católica y entre la gente, como digo yo, del pueblo de expresión municipal, pues uno cree que uno pertenece a la Iglesia o a una comunidad cristiana de la misma manera que los que hacen colección de sellos pertenecen a una asociación de coleccionistas de sellos. Es decir, tienen en común una afición y ahora montan una organización. Pero esto no es así. Esto no es así. La fe, no hay fe sin comunidad, sin eclesialidad. Nosotros estamos convocados a la fe en una comunidad, en un pueblo. Pero a veces esto no se convierte en experiencia, esto se sabe, porque hemos estudiado, porque sobre todo después del Concilio Vaticano II se ha repetido muchas veces, pero esa no es nuestra experiencia, sino nos hemos encontrado con Jesús, con Cristo, y luego luego participamos en una comunidad, en una parroquia, en una congregación religiosa, porque tenemos afinidades. No, esto no. Hay otra cosa que para mí me parece mucho más radical, que es solo desde la experiencia de la eclesial se descubre a Cristo. A mí cada vez que me dice alguien, no, yo Jesucristo sí, iglesia no, digo, ¿y cómo conoces a Jesús sin iglesia? Porque ya ahora nosotros ya sabemos que los evangelios son testimonios de la iglesia, que son cómo ha recordado aquella primera comunidad cristiana al Jesús histórico. No tenemos más que sus recuerdos, y por lo tanto en su recuerdo ya está su testimonio, y el testimonio de aquella comunidad. Entonces, la experiencia de la eclesialidad. Y siempre que hablo de esto, pues recuerdo algo que le he oído y que le he leído muchas veces a Gustavo Gutiérrez, ¿no? La teología es un acto segundo. El acto primero es la experiencia del seguimiento de Jesús. El conocimiento fundante de la verdad del cristianismo no se realiza en las facultades de teología y en los centros de enseñanza, sino en la práctica de la fe y del seguimiento histórico de Jesús de Nazaret por la fuerza del Espíritu. Ahí es donde se produce el conocimiento fundante. Esto lo aprendí yo muy bien cuando yo era profesor de Deusto, explicaba Cristología y Trinidad, y vivía con mi madre, que tenía 95 años, o 92, o 85, voy ahora 96. Así. Yo sabía más teología que mi madre, pero no podía decir nunca que tenía más fe que mi madre. No podía, no sé si lo decía, pero no debería decir eso si lo dije alguna vez o lo pensé alguna vez, porque su formulación era más precaria, más débil, menos poderosa que la mía, ¿no?
El conocimiento fundante está en el seguimiento y en la práctica de la fe. En realidad, podemos hablar de sinodalidad porque ha habido experiencias de sinodalidad ya vividas, que es el acto primero. En esas experiencias en las que podemos encontrar referencias importantes de nuestra historia y podemos recordar sus puntos de fuerza, los éxitos de tales experiencias, también sus fracasos, sus límites. Y por eso yo en esta primera parte quiero hablar de mi experiencia sinodal. Para evocar las vuestras, porque supongo que habéis hecho asambleas hace muchísimo tiempo, desde siempre. Y en esas asambleas seguro que hay asambleas más importantes que otras. Mira, y para eso voy a recurrir yo creo que la experiencia de la sinodalidad se puede tener de dos maneras. Una viviendo en comunidad, realmente, y yo tengo que decir que yo desde hace muchísimos años pertenezco a una comunidad de base, a la que pedí permiso para entrar, que era el cura, y además me hicieron un examen para ver si tenía condiciones para pertenecer a aquella comunidad de base, lo cual me pareció estupendo. Bueno, pero además, yo he tenido la suerte de vivir en una diócesis o en una iglesia en la que ha tenido mucha importancia la dimensión sinodal de la diócesis, y lo tiene desde el año 69, es decir, desde que murió don Pablo Búrpide, vino un nuevo planteamiento diocesano, y recibir la dimensión sinodal del concilio fue para esta diócesis muy importante. ¿Y eso qué significaba? Pues, por ejemplo, que todos los cargos pastorales de la diócesis se elegían por las bases de los curas, los laicos, las religiosas, con distintos procedimientos. Los cargos, los vicarios, el vicario general, el alter ego del obispo, el rector del seminario también, ya casi que fui rector del seminario. O que los consejos de pastoral y los consejos del presbiterio eran de facto deliberativos y no meramente consultivos, que es lo que dice el consejo, que es lo que dice el derecho canónico. Bueno, y más cosas podría decir, ¿no? Pero sobre todo hay una experiencia que a mí me parece fundamental y a la que voy a referir, que es la experiencia de la Asamblea Diocesana de la Diócesis, que duró del año 1984 a 1987, cuyas conclusiones pues tengo aquí, ¿no? En esa práctica sinodal, muchos de nosotros, los católicos de la diócesis de Bilbao, y algunos como yo, que era cura y que era doctor en teología, esa práctica nos ayudó a trascender el significado aprendido de algunas categorías eclesiológicas, a trascender el significado. Y voy a decir qué quiero decir. Como pueblo de Dios, Exsus Fidei, presidencia eclesial, comunión. ¿Por qué? Porque esa práctica sinodal hizo que se convirtiera para nosotros en una experiencia piloto de eclesialidad. Y por tanto nos permitió descubrir de una manera nueva la dimensión fundamental de nuestra condición de bautizados o seguidores de Jesús. Y voy a detenerme en un par de cuestiones. Primera de ellas, tomar conciencia de la participación plena, consciente y activa de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, y tener en cuenta que será su derecho y su obligación en virtud del bautismo. Como dice el documento de la Sagrada Liturgia del Concilio Vaticano II en el número 14. A ver, en la Asamblea Diocesana, que como digo se extendió del 84 al 87, se puso en marcha por esta pregunta: Iglesia de Vizcaya, ¿qué dices de ti misma? Y para responder a esa pregunta, Iglesia de Vizcaya, ¿qué dices de ti misma?, se convocó a todo el pueblo de Dios. No se nos llamó a los teólogos, se nos metió en el Consejo Episcopal y dijo: oye, a ver, ¿qué habría que decirle hoy al pueblo que es la Iglesia de Vizcaya? No, se convocó a todo el pueblo en un proceso de búsqueda y de discernimiento. Participaron 19.000 personas, evidentemente una minoría de todos los habitantes de Vizcaya, 19.000 personas en 1900 grupos. Y
tengo que decir que resultó el acontecimiento sinodal más importante de la recepción del Concilio Vaticano II en nuestra diócesis, ¿no? Y esto fue posibilitado y animado por el Espíritu Santo, que es la Madre Iglesia. Fue un acontecimiento espiritual en el sentido de que fue un acontecimiento en el cual experimentaron la presencia del Espíritu. Y finalmente diré que los obispos, en un documento que está aquí, que no voy a leer, recibieron e hicieron suyas las conclusiones de la Asamblea con algún conflicto con Roma. O sea, las conclusiones de la Asamblea aparecen aquí y los obispos en un proceso de discernimiento aceptan las propuestas de la Asamblea, aunque dicen en un par de puntos que hay cosas que ellos no pueden asumir en la diócesis porque pertenecen a la Iglesia Universal. Pues, por ejemplo, el sacerdocio de las mujeres que pide la Asamblea. Por ejemplo, que haya sacerdotes casados. Bueno, una serie de cuestiones que hay aquí y que evidentemente generaban alguna situación de tensión con la práctica romana y con lo que estaba dicho en Roma, ¿no? Pero los obispos no negaron que esas peticiones aparecieran en las conclusiones. No dijeron, no, estas conclusiones no pueden haber porque ha dicho el Papa que esta es una cuestión ya decidida, que no se puede, las mujeres no pueden ser sacerdotes, sino que la asumieron diciendo, nosotros no podemos poner esto en práctica, pero sin embargo esto responde al sentido de la fe que tiene esta comunidad, esta iglesia. En la práctica sinodal de la Asamblea descubrí el significado de las palabras consideradas con las que he encabezado este párrafo: la participación plena, consciente, activa de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión eclesial, su derecho y obligación en virtud del bautismo, y la extensión de toda la vida y la misión de la Iglesia, y no de esto a toda la vida y la misión de la Iglesia, y no solo a las celebraciones litúrgicas, que es lo que dice el documento conciliar. A ver, para mí fue muy importante, para mí personalmente, pertenecer a un grupo de gente laica y tener que decir conjuntamente, renunciando a que yo era el doctor en teología y el que sabía teología. Es que esto, a ver, luego diré alguna cosita más, pero me parece una experiencia, para mí es una experiencia fundante de lo que es la eclesialidad. Y esa experiencia es refrendada, como digo, por lo que dice el sínodo, que la sinodalidad está al servicio de la misión de la Iglesia, en la que todos sus miembros están llamados a participar. Todos los miembros de la Iglesia están llamados a participar, tienen derecho a participar y la obligación, por lo tanto, de participar en la misión de la Iglesia. Y ahora tengo aquí pues, algunas preguntas que se me ocurren, ¿no? Dado que todos somos discípulos o discípulas misioneras, ¿en qué modo se convoca a cada bautizado para ser protagonista de la misión? ¿En qué modo se convoca a los miembros de la congregación de las religiones de Jesús y María a esta misión? ¿Cómo os convoca el sínodo? ¿Cómo vuestra asamblea se ensambla con el camino sinodal y global de la Iglesia católica? ¿Cómo sostiene la congregación de Jesús y María a sus propios miembros empeñados en un servicio en la sociedad y un servicio a la sociedad y en la enseñanza? ¿Cómo se ayuda a vivir el empeño de participar en la misión de la congregación de Jesús María, que es ayudar al desarrollo integral de cada persona? ¿Cómo se ayuda de facto, de hecho? Bueno, luego, como entro a la página web vuestra, claro, estas cosas. ¿Qué medios pone la congregación al servicio de sus miembros para favorecerles su apertura al mundo? Para que se integren en la realidad social y cultural de nuestro tiempo y medio ambiente y les haga capaces de construir una nueva sociedad más justa, solidaria y comprometida con el cuidado de la casa común. Esta es una responsabilidad de todos los miembros, de todas las mujeres que formáis parte de esa congregación, ¿no? Bueno, diré algo también sobre el sentido de la fe y el ministerio episcopal, que me da igual, el ministerio de la autoridad, puesto que, como es lógico y normal, en vuestra organización hay autoridad también.
hay un ministerio de la autoridad. Por eso, a mí me parece que una cosa especial, ya lo he dicho antes, de esta asamblea es cómo los obispos aceptaron el sentido de la fe, que expresaba pues, las conclusiones de la asamblea, ¿no? Aquel largo relato de las conclusiones de la asamblea diocesana. Y por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a que los obispos se reúnen en un sínodo, o a lo mejor, se reúnen en el Concilio Vaticano II, los obispos, elaboran unos documentos y ahora se trata de que la Iglesia, el pueblo de Dios, reciba ese documento. Y por lo tanto hay una recepción de arriba abajo, que es la más, no sé si conocida, pero sí por lo menos la más recurrida en la Iglesia Católica. Pero también hay una recepción de abajo arriba. Habla el pueblo de Dios y recibe la autoridad. Recibe la autoridad. ¿Y qué puede ocurrir? Como ocurrió en nuestro caso, que hay cosas que dice el pueblo de Dios de Vizcaya que no coinciden con lo que piensa la autoridad. Y nosotros acatamos obedientemente que, por ejemplo, no haya sacerdotes casados. O acatamos obedientemente que no se nos consulte cuando nombran obispos. Pero seguimos reclamando que se nos consulte cuando van a nombrar obispos y reclamamos que haya también otros modos de ministerios y que las mujeres tengan acceso al ministerio presbiteral, etcétera, y más cosas que están ahí que ahora no me voy a tener, pues si no, me como todo el tiempo, ¿no? Pero seguimos reclamando eso. ¿Por qué? Porque es el sentido que tenemos nosotros colectivamente de la verdad de la fe. Un sentido que está argumentado, evidentemente, pero es el que ha salido en una participación de 19.000 creyentes. Eso no se puede echar por la borda. No se puede, no se debe. Todo el pueblo de Dios, no solo los fieles, sino también los pastores están sometidos al único magisterio de Cristo, todo el pueblo de Dios. Pues, hay un texto de Mateo 23:8 que no se cumple casi nunca, pero bueno, aquello de que vosotros no os hagáis llamar maestros, pues uno solo vuestro maestro, mientras que todos vosotros sois hermanos. También nos dice que no nos dejemos llamar padres. Bueno, luego nos llamamos padres, luego nos llamamos maestros. En ese asunto somos muy poco estrictos y muy poco estrictos en la literalidad del texto. Nosotros, en cambio, no nos podemos salir de la literalidad del texto, ¿no? Son estos criterios del embudo que solemos aplicar tantas veces a la lectura del Evangelio y que depende de esto. Si queremos que el Evangelio nos desarme o si pretendemos armarnos con el Evangelio. Y por lo tanto tener razón con el Evangelio. Bueno, así lo ha dejado claro esto el Concilio Vaticano II, ¿no? Que es todo el pueblo de Dios, es el que tiene el sentido sobrenatural de la fe, todo el pueblo. Tenéis el Lumen Gentium número 12, no voy a leer los textos. Los padres conciliares comprenden el sentido de la fe en relación con la participación de toda la Iglesia en el don profético de Cristo. Hoy lo hemos escuchado en ese texto de Hechos. Todos son profetas. Los ancianos sueñan. Por lo visto los ancianos no tenían la capacidad de soñar. ¿No? Y cualquiera del pueblo puede ser profeta, cualquiera. El profetismo ha dejado de ser una tarea reservada de determinadas personas dentro del pueblo de Dios. Lo dice el concilio, claro, citando Hechos 2:17. Pero que quede claro que eso sigue siendo, eso todavía sería buena noticia en la Iglesia, que eso se asumiera, porque como sabéis, ese profeta no es prever, tener una visión del futuro, tener una visión de la promesa de Dios en el futuro, sí, pero no de lo que va a pasar en los acontecimientos históricos, sino que tener profeta es tener una palabra que revela la verdad de Dios. Bueno, lo mismo decía Juan Pablo II, el discernimiento evangélico únicamente, no sé, el discernimiento evangélico no se hace únicamente por medio de los pastores, sino también por medio de los seglares, de los laicos, bueno, y de las laicas, porque aquí hay que añadir constantemente este tema de los laicos y de las mujeres. Porque cuando se generaliza y se dice laicos, se dice solo de los laicos,
se está olvidando que además las mujeres tienen una discriminación mayor, aunque si como he dicho muchas veces, si las mujeres hicieran huelga de iglesia, pues hay que parar. Hay que parar. Bueno, el sentido de la fe tiene que ver con la misión, evidentemente. No se trata de que si el pueblo tiene capacidades para elaborar doctrina de fe, no. Se trata de que el sentido de la fe es un sentido misionero. Tiene que ver con la presencia de la iglesia en el mundo, con los servicios que hay que hacer en el mundo, ¿no? Y esto es lo más importante. Es decir, la iglesia, si preguntamos, vosotros lo habéis dicho, lo tengo aquí, si queréis preguntar, si queréis buscar una hoja de ruta, si hay que buscar juntas cómo y hacia dónde vamos, pues hay que preguntar a todo el mundo. A todo el mundo de vuestra congregación, claro, a todo el mundo. Todo el mundo tiene palabra. Y todo el mundo es profeta y profetiza. Bueno, segunda cuestión, dentro de este tema de la sinodalidad. La experiencia de una iglesia de iguales. Mira, voy a decir algo que lo he descubierto hace poco, pero que me parece muy clarificador, de algo de lo que se queja el Papa en este documento, cuando dice: la iglesia entera está llamada a confrontarse con el peso de una cultura impregnada de clericalismo, heredera de su historia, de formas de ejercicio de la autoridad en las que se insertan los diversos tipos de abusos. Bueno, pues últimamente, porque siempre puedes aprender cosas, me he enterado de lo siguiente, que voy a contar dentro de su contexto. A nosotros, a los curas, en aquella época, 3 años antes de ordenarnos o así, entrábamos en orden clerical por medio de un rito sagrado que era la tonsura. Nos cortaban el pelo, nos hacían la coronilla. A mí ya nosotros no íbamos, aunque nos cortaban el pelo, no íbamos coronillas porque ya íbamos a vestir de clerman, pero nos hacían la coronilla y de esa manera te podías poner un roquete, un sobrepelliz, pertenecías al clero, al estamento eclesial del clero. Y por tanto, la persona así tonsurada se convertía en partícipe de los privilegios y obligaciones comunes del Estado clerical y estaba preparado para la recepción del ministerio del presbiterio. Bueno, pero cuando luego vas a decir, bueno, ¿de dónde viene la palabra clero? Pues viene de la palabra kleros, que es una palabra griega. Si hay alguna que sabe griego por ahí me dará la razón, porque yo no sé griego, pero como leo a los que saben. ¿Y qué significa kleros? Pues suerte o parte de la herencia. Es decir, cuando uno participa de la herencia de su padre, pues eso le llama cleros. Y así el Nuevo Testamento, referido a todos los cristianos, dice en Colosenses 1:15, damos gracias al Padre porque nos ha posibilitado compartir la herencia, cleros, del pueblo santo. Pero en nuestra celebración de la tonsura, ese texto se nos aplicaba solo a nosotros en la iglesia, no a todos los bautizados, solo a los clérigos. ¿Y qué pasa? Pues la herencia era nuestra. La herencia era nuestra. La suerte era nuestra. Y yo salí de aquella celebración todo contento. Y se me quedó aquello, la heredad de Dios. Bueno, luego claro, esto se convierte en un título de dignidad y no de responsabilidad, y así luego pasa lo que pasa. Pero por eso a veces hay que decir, bueno, luego eso se convierte, es verdad que históricamente se convirtió en primero se aplicó solo a los curas, a los que tenían poderes sagrados, luego esto se convirtió en un estamento social dentro del imperio, pero bueno, pero proviene de ahí, es decir, de esa manera exclusiva de asignarse cosas que pertenece a todo el pueblo de Dios. La práctica sinodal me ayudó a experimentarme y a referenciarme como perteneciente a un pueblo. A referenciarme, no solo a pertenecer, sino a referenciarme, que esto es para mí muy importante, como perteneciente a un pueblo de hombres y mujeres iguales en su dignidad, todos profetas, sacerdotes y reyes, convocados por Dios en el plural seguimiento de Jesús, vivificado y unido y movido por el Espíritu con el fin de constituirlo, ese pueblo, en germen y principio del reino de Dios de la tierra o en sacramento de comunión íntima con Dios y de unidad fraterna con el género humano. La Lumen Gentium 1:8. Pero
Una cosa es el texto de la Lumen Gentium, me había tenido que examinar de él, así que me lo sabía. Pero la experiencia de que es así, la experiencia de que es así, la experiencia de que una mujer de mi consejo de pastoral en Zubaramarri, que no era capaz de ser secretaria porque no podía tomar notas, su palabra valía igual que la mía. Y ahora diré, a propósito de esto, yo todos los días que yo creo que en la oración, si no me equivoco, que es en la oración litúrgica de la Eucaristía número 2, se pide siempre por los pastores. Y yo añado pastoras siempre. Parece que solo cuidan los varones en la iglesia. Es mentira. Es un error. Ya sé que se refiere a los obispos, pero la iglesia está sostenida no solamente por pastores, sino por pastoras, por mujeres que tienen responsabilidad de cuidado de comunidades importantísimas. Todas las superiores de las organizaciones religiosas. Todas. O no presiden en nombre de Cristo. A ver qué obispo lo dice, que no preside en nombre de Cristo. Si se atreve. Si presiden en nombre de Cristo. La iglesia solo se preside en nombre de Cristo. En nombre de la iglesia, de su congregación, claro. Pero pastora, yo siempre digo pastoras. Y es que me parece, pues eso, oiga, desde la experiencia de la igualdad, tenemos que corregir el lenguaje constantemente, el lenguaje litúrgico de la iglesia. ¿Por qué? Porque al final esta iglesia es una iglesia de desiguales todavía, de desiguales. Existe en esta iglesia, yo lo he dicho alguna vez, latente un monoteísmo clerical, una comunidad, y no es una comunidad sin dominación, y por lo tanto la experiencia sinodal nos da criterios para criticar esta situación en la que vivimos, relacionada pues con tantas cosas como son pues la incapacidad de que los laicos puedan gobernar, puedan tomar decisiones, que los consejos sigan siendo puramente deliberativos, nunca consultivos. O sea, tú puedes en una parroquia, no voy a hablar de los curas, no de las monjas, perdón, de las monjas, de los obispos. Yo puedo tener un consejo pastoral en mi parroquia, pero el derecho canónico no me obliga a que se hagan las cosas que decide como ese consejo de pastoral consensuadamente, sino es meramente deliberativo, o consultivo, perdón, meramente consultivo. Bueno, vamos a ver, no puede ser esto, no puede ser, no debería ser, si somos todos iguales, si somos todos profetas, si somos todos sacerdotes, si somos todos pastores, ¿en qué quedamos? Los reyes. Bueno, y por lo tanto tenemos que avanzar en esos procesos de participación de todos los miembros del pueblo de Dios, de participación, de decisión, de ir juntos a la búsqueda del discernimiento, de la búsqueda del bien común, ¿no? Y termino esta parte para entrar en la última parte de mi intervención. Romano Guardini, a principios del siglo XX, escribió que la Iglesia debería despertar en las almas, o despierta en las almas, una famosa frase que a los que éramos seminaristas en el año 59 o 60, como yo fui al seminario, la Iglesia va a despertar las almas. Y como dice el cardenal Casper que hoy deberíamos modificar esa frase o ese deseo de Guardini. ¿Dónde tiene que despertar la Iglesia? En las comunidades y estar presente y vivas en ellas. Todavía nuestras comunidades, pues muchas veces, como digo, somos clientes de un tinglado religioso al que acudimos, ¿no? Aquí, en mi barrio pues se va a la iglesia y a Eroski, que está casi pegando. Somos clientes, con tarjetas también, con tarjetas y puntos. Bueno, y para eso hace falta que se produzca un cambio estructural en la Iglesia como el que Rahner pidió el año 1972, porque las cosas están casi todas dichas, hace muchos años. Bien, ahora voy a entrar ya en el proceso de discernimiento. ¿Qué es un proceso de discernimiento? La última parte de mi intervención. Es una escucha en común del Espíritu, Señor y Dador de vida, de ese Espíritu que es el alma del pueblo de Dios.
El Papa invita a la Iglesia en su conjunto a vincular la renovación tanto personal como institucional que necesita, la renovación personal e institucional que necesita la Iglesia, de una Iglesia en salida, una Iglesia de puertas abiertas, vincula esta renovación a procesos de sinodalidad o de participación con el fin de que, a, de discernir comunitariamente la voluntad de lo bueno que Dios quiere en orden a la misión y a la vida de la Iglesia y de las instituciones eclesiales. Repito, lo vincula a la sinodalidad o la participación con el fin de, en primer lugar, discernir comunitariamente la voluntad de lo bueno que Dios quiere. ¿En orden a qué? A la misión y a la vida de la Iglesia y de las instituciones eclesiales. Y segundo, en orden a obedecer esa voluntad divina percibida por todos. Y por lo tanto, tengo que decir que el discernimiento de la voluntad de Dios es una exigencia del seguimiento histórico de Jesús. La exigencia de discernimiento no es algo que pertenece a alguna espiritualidad o cultura religiosa concreta, aunque es verdad, ya lo sé, que mis amigos y compañeros de tantas cosas, padres jesuitas, son los expertos en esta cuestión. Ya lo sé, pero no pertenece exclusivamente a la cultura jesuítica, sino que eso pertenece al seguimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque lo típico del seguimiento de Jesús es una praxis, un hacer fraternidad, salvación en el mundo, por practicar la misericordia, como queráis, pero es una praxis. Pero ¿qué hacer? ¿Qué hacer? No aparece como algo evidente y es preciso discernir, lo habéis dicho vosotras a empezar. Busquemos juntas cómo y hacia dónde vamos, hoja de ruta, es decir, no sabemos a dónde vamos. No sé, hay un no saber que está presente en nuestra vida de religiosa de Jesús y María. El otro día, Juan Antonio nos recordaba que no podemos responder a las preguntas de hoy con las respuestas de ayer. Yo a veces tengo la impresión de que forma parte importante de nuestra experiencia postconciliar, de los que tenemos años, la constatación de que cuando estábamos aprendiendo a responder a los interrogantes que nos hacía el mundo a los finales de los 60, cuando estamos ya a punto de responderles, cambiaron las preguntas como consecuencia de la aceleración de los cambios culturales. Y entonces resulta que muchas veces ahora estamos respondiendo, damos respuestas a preguntas que ya no se nos hacen. Aquello de, me recuerda mucho a una cosa que me pasó a mí cuando empecé a estudiar filosofía en el seminario y en la materia de teoría crítica del conocimiento, el profesor me explicaba que hay que dudar de nuestros conocimientos. Diría, porque claro, en un vaso de agua, si metes un palo, parece que está partido, pero está partido, está entero. Y yo diría, esto es muy fácil, saques el palo. Yo iba para ingeniero, no iba para estas cosas de la teología. Saques el palo y verás que está entero. Pues eso, a veces nos hacen preguntas que no, respondemos a preguntas que no tenemos, ¿no? Que ya no están presentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque la voluntad de Dios es histórica y consecuentemente el discernimiento de la verdad de Dios, resulta complejo. Dios no se identifica con la lógica de los acontecimientos o de la vida, no se identifica con eso. Tiene su verdad, su promesa es de futuro. Y por lo tanto hay un no saber. Un proceso de discernimiento implica un no saber lo que hoy y aquí Dios quiere para la congregación de las religiosas de Jesús y María y para cada una de vosotras. ¿Cuáles son las periferias o las fronteras hacia las que nos envía el Señor en vuestra salida misionera? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo bueno que como religiosas de Jesús y María tenéis que hacer o tenemos que hacer allí, en esas fronteras, para primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar? Que es lo que dice que tiene que hacer una iglesia de salida en la Evangelii Gaudium, en el número 4. Es verdad que en ese proceso, como se nos ha dicho muy bien al comienzo de esta reunión, en ese proceso de discernimiento y de búsqueda de respuesta, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Es verdad esto. No solamente él va a ser el personaje fundamental, porque lo que trata de buscar es la verdad de Dios. Pero eso no nos libera de ninguno de los condicionamientos culturales, económicos, personales, etcétera,
que requiere la búsqueda de la verdad entre los hombres y las mujeres de esta historia. Todos estamos condicionados en esa búsqueda. Los condicionamientos humanos son muchos y variados. El espíritu habla, pero no sin mediaciones, y es en ellas donde hemos de ser capaces de escucharle, en las mediaciones. Hay que orar, claro, pero llevarlo a la oración no es suficiente. Mira, o mirad, yo alguna vez he tenido alguna polémica, así una tensioncita con algún obispo, porque cuando le he discrepado de lo que él decía me dijo todo serio, pero es que yo lo he orado mucho esto, he rezado mucho esto, lo lleva mucho a la oración, y como pues yo soy como soy, ¿qué voy a hacer? Y si has rezado mal usted o tú, y si has hecho mal la pregunta al Señor, porque el del sagrario, esto que está mucho tiempo delante Santísimo, el del sagrario guarda silencio, sí, él nunca contesta, y el que calla otorga, y entonces es muy importante la pregunta que tú le hagas, porque como calla, como el que calla otorga, según qué pregunta que le hagas, te da la razón. Y por lo tanto, hay que orar, claro que hay que orar, pero no es suficiente, que poner mediaciones. ¿Por qué? Porque del Espíritu no se dispone a nuestro gusto. Él es el Señor. Cuando, me vais a permitir una ilustración de profesor, cuando quisieron definir la personalidad del Espíritu como tercera persona de la Santísima Trinidad, los antiguos, del concilio, como ya tenían mucho lío con la metafísica, aquello que habían hecho con Jesús, de la hipóstasis y la naturaleza y tal, ¿y qué hicieron? Decir que el Espíritu era Señor quiere a Yahvé, solo Yahvé. Y si decía Señor, es que tenía la calidad de lo divino. Y dador de vida, que tampoco solo se aplicaba a Yahvé, ¿no? Bueno, pues Señor, no se puede disponer de él. Y además, el Espíritu solo se da para la edificación de la comunidad y nunca para la propia autoafirmación. Es decir, si la clave es que si el Espíritu está presente en ese discernimiento, de ese discernimiento saldrá algo que dará vida a la comunidad que discierne, le dará vida, hará que la vida dé más de sí en esa institución. Y por lo tanto se trata de buscar la verdad de Dios, lo que Dios quiere y de obedecer su voluntad. Y esto de buscar la verdad de Dios es complicado, de verdad. Y por lo tanto habrá que superar el peligro de confundir al Espíritu de Jesús con los malos espíritus. ¿Y qué es un mal espíritu? Pues convertir la existencia del espíritu en confirmación de nuestras posiciones previas, personales y grupales. Todos tenemos posiciones previas, es que no, esto es imposible. No, yo no tengo ninguna posición previa, hombre, es muy difícil esto. Muy difícil. ¿Y qué ocurre? Pues eso que he dicho antes, en vez de que nos desarme el espíritu con el Evangelio, lo que procuramos es armarnos con que el espíritu nos arme con el Evangelio. Pero espere un poco, que ya lo voy a decir ahora también un poco más adelante. El Evangelio, para buscar una verdad en común, comunitario, y discernir esa verdad, nos va a desnudar a todos nos desnuda nuestra propia verdad. Bueno, confundir la voz de Dios con la voz de nuestros egos, de nuestros intereses. Malos espíritus. Pensar como los hombres y no como Dios. Mateo 16:23, que es un texto que a mí me gusta mucho. Normalmente cuando en la iglesia queremos, bueno, normalmente no, antiguamente cuando en la iglesia se quería aprobar la fundación de la iglesia por Jesús de Nazaret, se recurría a ese texto en el que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia. Pero es que 2 versículos más tarde le dice, quita de aquí Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Quita de aquí Satanás. Y la verdad es que los evangelistas no le han mejorado la biografía en nada a Pedro. Si le negó a Jesucristo, si era un presuntuoso, bueno, entonces, pensar como Dios, de esto se trata. Pretender ser el mayor en el discernimiento, el mayor, ¿no? Que sea mayor, que sea vuestro servidor.
bueno, menospreciar a los pobres o la causa de los pobres, todos esos son malos espíritus. Bueno, voy a dar algunas claves para el discernimiento. Primero, la primera que voy a dar es dialogar comunitariamente. Yo creo que los discernimientos hay que hacerlos comunitariamente. En primer lugar, tenemos que reivindicar un diálogo autoexigente y no banalizado, un diálogo esforzado y trabajoso. El diálogo no es algo sin importancia o trivial, es decir, no debería serlo, no puede ser un diálogo de esos de las sesiones de la tarde de Telecinco. Tiene que ser un diálogo sobre algunos asuntos, como habéis dicho vosotras, pues importantes para la institución, para la congregación y vital para vuestro futuro, ¿no? Es un diálogo entablado en clima de libertad, con total sinceridad, sobre los problemas que atañen a la vida de las personas porque las comprometen. Están en juego sus valores, sus ideales, ¿no? Estamos hablando de cosas sustanciales que pueden recibir múltiples soluciones. ¿Por qué? Porque ese diálogo se establece entre sujetos de diversa orientación, aunque seáis todas de la misma congregación. Supongo que, como pasa en todas, pues hay distintas sensibilidades, distintas concepciones, distintas visiones. Aunque converjáis en la afirmación de determinados valores, del carisma, etcétera, ¿no? El diálogo debe estar ordenado a la mutua comprensión, acercamiento y enriquecimiento de las posiciones de las personas. Y por tanto ese diálogo comporta una serie de actitudes que ya las conocéis, yo las recuerdo, ¿no? De acercamiento. Requiere un esfuerzo de comprensión y surge de la confianza entre posiciones y personas. Hay que poner la confianza, no las personas en abstracto, sino las personas concretas con las que se establece el diálogo. A ver, lo digo esto ¿por qué? Pues porque no desde mis conocimientos teóricos, sino de mis conocimientos prácticos, al final podemos decir, no, yo tengo confianza en las personas, pero es que este grupo, oiga, con este es el que hay que discernir comunitariamente. Hay que tener confianza en las personas concretas. ¿Y qué es tener confianza? Reconocer sus valores intelectuales, morales, vitales. Pero insisto, no solamente los intelectuales, también los morales y los vitales, ¿no? Su capacidad de amor, de verdad, de progreso. Los otros son también personas como yo. Dialogar desde esa confianza, desde esa amistad, que se niegan a mirar la posición del otro como lo ajeno y a los protagonistas de las posiciones diversas a las propias simplemente como los otros. Esos no son los otros. Bueno, estas cosas a veces hasta se dicen en público, pero se piensa por dentro. Y cuando se piensa por dentro hay un bloqueo absoluto, no hay manera. Segunda actitud, pues, de búsqueda. El que no busca no dialoga. El que sabe seguro las cosas no dialoga. ¿Para qué va a dialogar? Va a perder tiempo. Y por tanto, esta actitud, la de la búsqueda, no se despliega si no hay una cierta zona de duda. O sea, lo peor que puede ocurrir es que haya gente que no duda nunca. Esta mañana todavía, bueno, pues en un asunto también de alguna persona de una congregación religiosa, le he tenido que decir, a ver, vamos a ver, se puede cambiar de criterio. El problema es por qué cambiamos de criterio. Lo que se nos pide no es que no cambiemos de criterio, sino que seamos fieles al criterio que hemos decidido entre todos. Pero no, porque las circunstancias cambian, la historia cambia, ¿no? Tener esa cierta zona de duda en nuestras propias posiciones, es tener conciencia de los propios límites. No poseo toda la verdad. Alguien dijo una vez que la verdad era sinfónica. Pues mire, usted igual no toca más que el bombo con su verdad, esa sinfonía. No poseo toda la verdad. ¿Qué es lo que se busca? Pues al final se busca el encuentro entre las personas. Es lo que he dicho al principio, ¿no? No es tanto lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. ¿Quiénes somos los que lo hacemos? Y buscamos el encuentro entre personas y no el enfrentamiento entre teorías y posiciones diferentes.
Se produce una barrera insalvable en el diálogo cuando el receptor, el diálogo no acoge limpiamente, es decir, cuando en vez de acoger y comprender lo que dice el otro, juzga y evalúa al emisor del mensaje. Y también hay que decir que la comunicación pues, no es meramente verbal, existen lenguajes no verbales, tanto en el emisor como en el receptor, que condicionan la comunicación. Esto a mí me parece muy importante. A veces una comunicación, un diálogo y una búsqueda de decisiones se va a traste, no por lo que se dice, sino con la palabra, sino por el gesto verbal, el lenguaje no verbal. Actitud de comprensión. Es el esfuerzo de penetración en la interioridad de la posición del otro, a partir de las propias convicciones y a través de un movimiento de simpatía. Eso significa el término dia, de logos, diálogo, es penetrar en la... Este señor, esta señora, esta hermana mía, ¿por qué piensa así? ¿Qué verdad hay en lo que eso piensa? Comprender es descubrir cómo una posición que me parece errónea puede parecer verdadera al otro. ¿Por qué le parece verdadera al otro? ¿Por qué? Si tiene tan buena voluntad como yo, está bautizada como yo, va a misa todos los días, hace oración como yo, pertenece a la misma congregación. ¿Por qué? Hay que conocer al otro, su ambiente concreto, como si de un mundo nuevo se tratase. Percibir lo original y único que hay en el otro. Descubrir y criticar al otro no es vencerle, A veces establecemos los diálogos mal porque creemos que hay un problema de a ver quién vence. En su posición también hay verdad. Y el encuentro pues, debería enriquecer la posición propia. Y por lo tanto hay que dialogar desde la comprensión y la condescendencia. ¿Por qué digo lo de la condescendencia? Porque esas dos actitudes, comprensión y condescendencia, ayudan a vivir libremente la experiencia del despojamiento. ¿Y en qué consiste la experiencia del despojamiento? Cuando lo que se decide no es exactamente lo que yo pensaba. Porque cuando entro en el diálogo yo pienso algo que creo que es lo que se debería hacer y al final no se hace exactamente lo que yo pido. Y entonces, ¿qué pasa? Me despojan parte de mi verdad. Y claro, hay que vivir esa experiencia de despojamiento no como el aniquilamiento de la verdad propia, sino como la hora del servicio humilde a la verdad que el Espíritu revela. Bueno, esto es... ¿El acuerdo cuándo se da? Pues cuando existe existe evolución de todas las partes, de todos los que participan en el diálogo, porque puede haber evidentemente más que dos posiciones. A veces es imposible cuando una de las partes cree que ella sola tiene razón o se empeña en que a los otros les interesen los mismos temas que a ella. Y para eso falta reciprocidad, igualdad, saber que todos dan y reciben, aprenden y enseñan, toman la iniciativa y escuchan. Eso es lo que sí, bueno, no voy a, eso es lo que, la palabra día es penetrar en la verdad del otro y encontrar en ese proceso por el cual yo me abro, encontrar una razón que nos puede llevar a encontrarnos entre nosotros y llegar a un consenso, ¿no? Bien, y termino. Voy a deciros lo que a mí me parecen algunas referencias inolvidables del diálogo, que hay que hacer en el diálogo, que algunas referencias hay que hacer, ¿no? A mí me parece referencias que yo creo que tienen que ver con la espiritualidad cristiana y el evangelio, ¿no? Hombre, siempre buscamos, pero buscamos desde algún lugar. Y en ese sentido debo decir que la perspectiva de la humanidad sobrante, o de los pobres, me parece que aporta una luz que es totalmente evangélica. Y además hay que decir que, como tantas veces hemos repetido, a Dios hay que buscarle donde ha dicho él que se encuentra. Y él se encuentra entre los pobres, entre los desfavorecidos, entre los últimos. Por lo tanto, esa me parece una perspectiva importante. Mirar desde la humanidad sobrante lo que tenemos que hacer. Cada organización desde su carisma,
evidentemente, no es lo mismo cómo discierne mi parroquia o la comunidad parroquial en la que yo estoy a cómo tenéis que discernir vosotras. No, tenéis un carisma, somos organizaciones de iglesia, pero diferentes, ¿no? Pero la perspectiva puede ser la misma, pero esa perspectiva la tenemos que asumir en todos los lugares de la iglesia. Segundo lugar, lo habéis dicho en la oración, los signos de los tiempos. ¿Qué señales de Dios percibimos en la realidad? Estáis invitados a participar en una iglesia de salida misionera para animar e impulsar la historia humana en la dirección que el Espíritu de Jesucristo indica con su código de signos de los tiempos, ¿no? Y por lo tanto, el arte de la descodificación de esos signos es lo que os llevará a acceder al orden del día de la misión. El orden del día de la misión lo propone Dios ahí, a través de esos signos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir? La hoja de ruta, la hoja de ruta la marca los signos de los tiempos, las señales de Dios en la historia, ¿no? Y que nos indica por dónde van las cosas. Bueno, luego he dicho que evidentemente también hay que buscar las señales de Dios en la realidad de la Iglesia. Tenemos una, bueno, ya lo han dicho todos los demás que han hablado antes que yo y los que hablan después. A ver, el Papa pone en marcha, yo creo que este asunto sinodal, porque hemos tocado fondo. Por lo menos en Europa hemos tocado fondo, ¿no? Y bueno, y además recuperamos algo que en el futuro va a ser muy importante si esto se prolonga en la historia, ¿no? Porque claro, vamos a ver, a mí, por lo menos que lo que más me llama la atención no es este documento, sino que cuando se reúnan los obispos en el sínodo, con los trabajos que han mandado toda la iglesia, todas las iglesias del mundo y tal, el documento que van a aprobar los obispos va a ser mandado nuevamente a las bases. Y eso, bueno, eso ya me parece, bueno, pues quiero decir que, bueno, pues eso. Y tenemos que ver cuáles son las señales que tiene la realidad de la iglesia y también cuáles son las de vuestra congregación, porque claro, luego tenéis que ir a vuestro propio recinto, ¿no? Y contrastar esas señales del mundo, las señales de la iglesia y las señales vuestras, ¿no? Para buscar un consenso que, como he dicho, pues el consenso lo consigue el Espíritu, es obra del Espíritu y por eso lo decimos por unanimidad, una única alma. Y segundo, es expresión de la verdad de Dios, ¿no? Bueno, y eso teóricamente es lo que tendríamos que obedecer. Y tendríamos que obedecer, voy a entrecomillar la palabra, aunque en ese resultado, a veces uno descubra que no salen las cosas como le hubiera parecido, porque ya he dicho antes, como en el diálogo uno tiene que dejarse, a ver, hay que condescender, si no hay bueno, para lo cual hace falta un ejercicio espiritual, no basta ser, no, es que hay gente que es más serena, pero que guarda toda la vida el asunto de que no salió lo suyo, y hay otra gente que se calienta más, no simplemente eso, sino que aceptar que esa verdad es de Dios, y que es la que hay que obedecer, cuando no sale exactamente lo que a mí me hubiera gustado, pues me parece un ejercicio de obediencia de primer nivel. Porque si no, otras veces, como suelo decir yo, y con esto termino, llamamos obediencia a lo que es coincidencia. Y cuando coincide, te obedezco. No, usted coincide. Obedecer es cuando yo no estoy nada de acuerdo. A ver, lo que Dios me pide no es lo que yo quisiera. Y eso pasa no solamente cuando uno entra en un noviciado, o cuando se mete a un seminario para ser cura, sino también a los 60 años, dice, lo que Dios me pide, bueno, esto tiene que ver con la obediencia, ¿no? Pero es la verdad de Dios, tal y como nosotros accedemos a la verdad de Dios. Bueno, hasta aquí. Ya he hablado demasiado. Y cuando he dicho que he hablado demasiado, me he dado cuenta que estaba parado, porque iba a quitar el micrófono. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Bueno, has hablado, no sé si demasiado, pero nos has dado buenas pistas, ¿eh? Buenas pistas y recojo desde esto último que decía, ¿no? Esta invitación a vivir la vida como ejercicio espiritual de escuchar al Espíritu, de acogerlo y de hacer nuestra, ¿no? Su voluntad, su deseo, lo que va inspirando, ¿no? Más allá, como bien decías, de la coincidencia o no con eso que, bueno,
pues, que a mí me resuena más o que puede ser mi visión personal. En este espacio ha habido momentos, ¿no?, para ir pasando por el corazón mientras se reiniciaba tu ordenador para releer las notas y poder empezar este diálogo, ¿no? Hay, bueno, pues una primera pregunta que Almudena nos lanzaba, ¿no? Antes hablabas del tema del diálogo y de las búsquedas en común. Ella pregunta, ¿no?, ¿Cómo detectar y afrontar los bloqueos que pueden debilitar el diálogo y la búsqueda? Bueno, pues leemos, si queréis, también pues esas otros comentarios o resonancias que están ahí. Si te parece, Javier, vas tomando, si quieres, nota, digo, porque hay 3 o 4 intervenciones aquí pendientes. Una es del tema de los bloqueos. Tomo nota. Lolín quería hacer también alguna pregunta. Lolín. ¿Tienes acceso al micro, Lolín? Sí, ¿no? Vale. ¿Ya se me oye? Ahora sí. Vale. Javier, gracias. Gracias por estar y gracias por participar en desde tu experiencia en la diócesis de Bilbao. Yo siempre he dicho que tuve la suerte de conocer a la Iglesia de Vizcaya y que eso me influyera enormemente. Pero en todas las pistas que has dado, que han sido muchas, a mí me parece muy importante que en ese diálogo en el que participamos y en el que hay a lo mejor posturas previas o etiquetas previas sobre lo que piensan las personas o juicios previos, nos decías que debemos dudar. Y a mí eso me ha ayudado personalmente, porque creo que nos tenemos que expresar desde la libertad personal y que a eso ayudaría el que antes de hablar dijéramos, pues mira, yo estoy ahora mismo en desolación profunda ante este tema, o estoy en consolación, o estoy esperanzada, o creo que el Papa nos ha dado tal impulso que no lo podemos desaprovechar. Pues eso me parece que a mí me ayudaría a desbloquear según qué diálogos. No sé si estoy o no cierto. Y luego, con respecto a descodificar los signos de los tiempos, pues me parece que si nos pudieras dar alguna pista más, porque es muy distinto, porque pertenecemos a distintas generaciones, a distintas experiencias, a distintos valores. Gracias, Javier. Gracias, Lolín. Rocío, ponías un eco, una resonancia. ¿Te importa leerla, por favor? Y así vamos escuchando otras voces. Sí, yo decía que, a ver, ¿dónde la tengo? Aquí, espera. Así que, bueno, que si los pobres nos dan, pues a partir de ellos, ¿no? O de la humanidad sobrante son los que tienen más luz, según el Evangelio, ¿no? Pues que actitudes que podrían ser muy válidas también son esas voces que se oyen menos, esas voces quizás más frágiles, ¿no? O que tienen menos fuerza aparentemente. No sé, me sonaba que eso también podía ser una actitud en nuestro día a día y en las comunidades, ¿no? Y me gustaba mucho la idea de poder despojarnos de lo nuestro para que tenga cabida otra verdad. Gracias. Gracias, Rocío. Roge también hacía alguna aportación en el chat. Roge. Sí, a mí me ha hecho reflexionar cuando has comentado que buscamos desde algún lugar, pero yo a veces tengo la sensación que en nuestros diálogos los lugares para la búsqueda son distintos y me pregunto cómo nos podemos ayudar a iluminar esa búsqueda. Gracias, Roge. Rosa Ros. Bueno, era una resonancia también, sobre el tema de las preguntas, ¿no? La importancia de las preguntas a la hora de la búsqueda.
y bueno, pues me iluminaba un poco, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacemos? A veces puede ser que estemos haciéndonos constantemente las mismas preguntas y ya no sean las preguntas de hoy, sino son preguntas de ayer que no respondimos y nos quedamos con esas. Bueno, por ahí iba yo dándole vueltas al tema de qué preguntas tenemos que responder hoy. Gracias, Rosa. Perdonad que alguna os vaya poniendo en pantalla y otras no, pero es que si os encuentro os puedo poner, pero a veces somos tantas que no me da tiempo. Marta también tiene la mano levantada, quiere formular alguna pregunta y ya te pasamos la palabra, Javier. Marta, no te escucho, yo no sé si soy yo. No. ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, decía que es resonancia y es eco y es pregunta a la vez, ¿no? En esto del diálogo que lleva a la búsqueda de lo que Dios quiere, y antes también has utilizado una expresión que me ha pegado un golpetazo, ¿no? Que es si el Evangelio nos desarma o nos armamos con el Evangelio. Creo que hay ahí una sutileza enorme, ¿no? En nuestros planteamientos y una necesidad de lucidez y de claridad para saber qué estamos haciendo, si estamos utilizando el Evangelio o estamos dejando que el Evangelio nos mueva por dentro. Perdonadme, aunque he dicho que te daba la palabra, Javier, hay un último comentario en el chat de Curín. Curín. Bueno, pues me resonaban muchas cosas, pero una de ellas es la pregunta de como mujeres en la Iglesia, ¿cuál es nuestra herencia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creo que estamos en un momento crucial de Iglesia, una Iglesia que, como decía Javier, es desigual. Y la pregunta es para Javier y para que nos la hagamos todas nosotras. ¿Qué pasos crees que estamos llamadas a dar las congregaciones femeninas, en concreto la nuestra, Jesús María? Bueno, esa es una. Y luego, por otro lado, también me pregunto cuando en una institución entramos un poco a veces en bucle, ¿no? Y en este deseo de crear consensos, pues nos liamos y parece como que no avanzamos. ¿Qué posibles medios podemos poner para que se salga un poco de ese estancamiento, ¿no? Y que creo que nos está pasando a muchas instituciones dentro de la Iglesia, pero como para dar un salto así un poco cualitativo. Gracias. Gracias, Corín. Javier, muchos ecos, cuestiones diversas. Si supiera yo contestar a todo esto sería... A ver, porque algunas preguntas que planteáis son preguntas de las dificultades que se van a plantear en el diálogo necesariamente y que, bueno, pues, o sea, vamos a ver. Y por eso yo igual soy muy ingenuo, pero vamos a ver, cuando yo hablo de que es una práctica espiritual, cuando digo que es una práctica espiritual, no estoy hablando a la griega, sino a la semita. Y por lo tanto, práctica espiritual no quiere decir que es una práctica de esas realidades que ya hemos llamado espirituales, que son las que no tienen que ver con la materialidad, sino, por ejemplo, pues es más espiritual orar que dar clases, orar que ser madre. Pues no. Porque lo que da la calidad del espíritu no es lo no material, porque eso es una manera griega de entender lo que es materia y lo que es espíritu, sino que en la tradición judeo-cristiana la calidad del espíritu lo da eso de dador de vida. Aquello que da vida es espiritual. Bueno, entonces a mí esto me parece muy importante, aunque ya sé que parece que está muy atrás, pero a ver, cuando estamos en un ejercicio de diálogo para buscar un consenso en relación con una hoja de ruta de una provincia como la vuestra, pues hay que decir, primero, que estáis en una actividad espiritual de primer orden, no solamente porque hacéis oración al final y al principio y al final, sino porque estáis en un ejercicio
neumático de búsqueda de la voluntad de Dios y por lo tanto en un ejercicio neumático de búsqueda de algo que os va a dar vida. Tal y como entiende Dios la vida, que luego será entregar la propia vida para que otros tengan vida, pero que es así. Bueno, entonces a mí esto me parece importante porque cuando yo me planteo esto así, pues evidentemente que descubriré que tengo bloqueos, pero eso ya relativiza mis bloqueos, porque es que, a ver, estoy dejando que el espíritu actúe en mí. Y en ese grupo que estamos allí, pues, que estamos trabajando ese diálogo, y por lo tanto, bueno, a ver, pues igual tengo bloqueos inconscientes, pues bueno, pues aparecerán en el diálogo, porque en el diálogo habrá silencios, puede haber lloros, lágrimas, conflictos. El consenso es al final, no al principio. No al principio, es al final. Y en ese proceso, pues, como dice el Papa, además dice, hay silencio, sufrimiento, claro. Y bueno, entonces, pero uno tiene que examinarse en serio sobre sí mismo, ¿no? Sobre cuál es su posición, ¿eh? Porque nadie está con Dios ante los demás, sino todos estamos juntas ante Dios, que es lo que me parece muy... Esto que nos tiene que a los que, vamos a ver, los que tenemos en la Iglesia ministerios jerárquicos, que tenemos que acostumbrarnos a pensar que no estoy yo con Dios ante mi comunidad y ahora en nombre de Dios le explico a mi comunidad lo que tiene que hacer, sino que yo estoy junto a mi comunidad ante Dios para ver qué es lo que hay que hacer. Y que esa búsqueda la hacemos conjuntamente y que luego yo tendré la responsabilidad de recordar qué es lo que hemos cuál es el resultado final de nuestro consenso, de nuestra búsqueda y por tanto la obediencia, cuál es nuestra obediencia. Pero yo no soy el que hace la verdad. No soy. Bueno, entonces, entrar en ese proceso para mí me parece que es muy importante y además no estamos muy habituadas, voy a decir a qué. A ver, nosotros también, vosotras y yo, todos padecemos de excesivo cristocentrismo que nos ha llevado al cristomonismo típico del cristianismo occidental. Y a veces recurrimos al Espíritu el día de Pentecostés y cuando empezamos una asamblea, pero luego no creemos que el Espíritu está trabajando en nosotros y en nosotras cuando estamos en ese asunto. Si queremos que están interviniendo otras cosas, y ya sé yo que hay que hacer dinámicas de grupos, pero atención. Y por lo tanto, ¿cuál ha sido tu experiencia del Espíritu en este asunto? ¿En qué te ha convertido el Espíritu? ¿Te ha convertido en algo? Bueno, eso me parece que por ahí, luego, pues, hombre, si uno descubre un bloqueo, pues tendrá que, si sabe cuál es su bloqueo, pues tendrá que hacer dos cosas. Una, pedirle a Dios que le desbloquee. Y segundo, pedir ayuda para que le desbloqueen, porque a veces para bloquearte necesitas a alguien que te ayude, te tiene que hacer una terapia de desbloqueo. Y para eso hay que hablar con otros tus bloqueos. O sea, es que lo que no puede ser es, estoy bloqueada y ahora me desbloqueo. Te desbloqueas si puedes. Si puedes. Y si no puedes, tienes que pedir sopitas. Y eso será ser fiel al Espíritu. ¿Por qué? Porque un bloqueo no da vida, sino da muerte. Porque rompe relaciones, bueno, entonces, bueno, eso por decirlo. Segundo, pues hombre, lo he dicho, lo he sugerido, como no os conozco suficiente, pues no os puedo poner ejemplos que, como me puede pasar con otras organizaciones que las conozco bien y digo cosas sin nombrar y todo el mundo sabe de qué estoy hablando. Pero claro, es imposible que no haya etiquetas entre vosotras. Como es imposible que no haya etiquetas entre los curas de Bilbao y algunos curas de Bilbao dirán cosas de Javier Vitoria. Y yo sé que es así, pero yo también digo cosas de fulano de tal. Es decir, y a veces cuando me enfado digo, oye, pero discútenme los argumentos, no otras cosas. Bueno, pero es así, todos tenemos etiquetas. ¿Y qué tenemos que procurar? Pues desmontar las etiquetas. Es que si empezamos a dialogar y no hago un esfuerzo por quitar las etiquetas y decir, bueno, fulana va a decir esto. Ya sé lo que dirá, si lo he oído toda la vida. Si está siempre con el mismo rollo. Entonces, no, es que no hay más. Esto de la confianza y bueno, ¿y qué pasa? Pues hay que entrar en un proceso de conversión, etcétera. Bueno, y por lo tanto, tienes que dudar, y esto es lo que he dicho y lo mantengo, tienes que dudar sobre tu propia verdad. Porque si no sabemos es que no sabemos. No es que yo sé y las demás no saben. No es que yo sé cuál es la ruta que hay que seguir, pero además no saben y voy a ver ahora cómo les convenzo de que la ruta es la mía. Bueno, mire usted, aquí se trata de una ruta en que vayamos todas, porque igual la ruta que usted cree que es la más importante y que la hay que seguir, siguiendo el ejemplo de las montañas, es subir al Everest, pero hay gente que tiene una edad ya que no tiene capacidad de subir al Everest.
Es decir, que no puede saltar, tiene que mirar dónde están las alfombras porque se caerá. Yo que voy a hacer 81 años, pues si no miro me caigo. Con 20 no me caía. Y por lo tanto, las rutas también son para mí, porque se trata de que caminéis todas juntas. No, aunque todas no hagáis lo mismo, pero se trata de que caminéis todas juntas. Bueno, entonces, pues sí, pues hay que dudar. Más cosas. Evidentemente a los pobres, pues hay que unir esas voces de los grupos menores. Mira, hay una cosa que lo tengo por ahí, estaba ahí, pero luego no lo he dicho, lo tengo escrito pero no lo he dicho. A mí me llama mucho la atención una cosa. En la Iglesia se llama ministerios a todos los servicios. Pero terion, griego otra vez, es un sufijo locativo que dice, que habla del lugar donde está el servicio. ¿Y dónde está? En el minus. En el minus, es decir, claro, ahora como los ministros también son servicios, pero a ver, se sirve desde el lugar de los menores, de los pequeños. A ver, se sirve como sirvió Jesús. ¿Y dónde sirvió Jesús? Como las mujeres y los esclavos y los sirvientes. Y siempre se sirve desde ahí. Y cuando refiriéndome a mi vocación, yo he dicho muchísimas veces, y no me parece que es una butaz, que estaría muy bien que los curas durante un largo tiempo saliéramos al altar con un delantal. Porque el hábito hace al monje. Con un delantal. De servicio. De servicio. A ver, esto a mí me parece muy importante y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que cuando estamos en un servicio, en un ministerio, también en vuestra congregación, estás ocupando no el lugar de mayor, sino el menor. Y que eso no es un jueguito de palabras, que no, el menor, no sé, y por eso tenemos muchas contradicciones, porque decimos eso, pero luego el lugar que ocupamos no es el minus, sino el majus. Bueno, y por lo tanto hay que ocupar el lugar de oír a las voces, esas voces que se ha dicho, ¿no? Luego, evidentemente, bueno, pues cada una de vosotras tiene un lugar personal, biográfico, histórico, ideológico, porque luego supongo que no votáis todas al mismo partido, no sois del mismo equipo de fútbol, todas estas cosas. Pero cuando yo hablo de ese lugar, hago un lugar desde donde afronto todo eso, todos esos lugares míos. Hay un lugar radical desde donde yo quiero ver la realidad. ¿Y cuál es ese lugar radical? Desde donde Dios la mira. ¿Y Dios dónde ha dicho que va a estar presente? En los pobres. Y por lo tanto, esa es una formulación mía. ¿Qué es orar? Dejarse mirar por la mirada de Dios en los ojos de los pobres cuando yo miro la realidad. Lo he escrito alguna vez y lo he dicho muchas veces. Dejarse mirar por Dios en la mirada de los pobres cuando yo miro la realidad. Bueno, ese UBI a mí me parece muy importante para toda la iglesia, para toda organización y para toda comunidad de la Iglesia, aunque luego tenemos muchas incoherencias y bueno, luego todo, ya sabemos, porque a veces parece que decir esto que estoy diciendo yo nos salva y nos convierte en cristianos progres. No hay nada de progresismo en esto, no hay más que una coherencia con lo que uno recibe del Evangelio, ¿no? Y por lo tanto hay un lugar desde donde yo sitúo todos los demás lugares donde estoy, y ese lugar relativiza todos los otros lugares donde yo estoy. Los relativiza todos. Yo puedo ser de lo que sea, pero al final la vida y el futuro de los refugiados que llegan a España y no llegan porque se mueren en el mar Mediterráneo relativiza todas mis otras cosas, todas, incluso las más santas, todas. Bueno, pues eso, y otras zonas de frontera que cada uno sabe dónde está, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante. Bueno, sí, también he dicho eso. A ver, lo de las preguntas, pues claro, a ver, vamos a ver, a veces las preguntas tienen trampa, según cómo hagamos la pregunta, tienen trampa, porque lo que estoy pidiendo en el diálogo, estoy pidiendo cosas que parecen imposibles, pero que solo las posibilita Dios, y por eso aquello que he dicho yo antes, que para Dios nada es imposible, hasta que yo me desnude de mi propia verdad, para buscar una verdad común, ¿no?
A ver, pues yo no voy a responderos a esto, a una última pregunta que se me ha hecho, si probablemente se me ha pasado algo, pero es verdad que las mujeres hoy en la Iglesia y las mujeres de una congregación religiosa como las vuestras se tienen que preguntar si en esa hoja de ruta tiene algún papel, tiene alguna etapa o algún lugar donde en esa ruta hay que pasar por la reivindicación de las mujeres en la Iglesia, que a mí personalmente me parece absolutamente justa. Luego podemos cometer errores, luego se puede pasar en una formulación, pero me parece totalmente justa. A mí me parece que es muy complicado o es muy difícil probar que somos una comunidad de iguales cuando las mujeres siempre tienen tareas subalternas. Y voy a poner un ejemplo, que hace poco que he escrito una cosa sobre formación en el seminario, lo he dicho. Yo en verano suelo pasar unos días en un pueblito de Vizcaya que tiene al cuidado de la comunidad a una mujer. Pero cuando digo al cuidado, quiero decir, cuida más de la comunidad que la mayoría de los curas que tenemos hoy en mi diócesis. ¿Por qué? Porque los curas, esos tienen 7 parroquias o 8 parroquias, no conocen a las ovejas por el nombre, y ella conoce, porque ella no tiene más que la comunidad, la que cuida, y le recuerda el Evangelio, y le dirige la oración. Cada 15 días viene un franciscano, creo, y celebra la Eucaristía. Y ella a la siguiente semana celebra ella. Yo cuando voy a esa parroquia nunca celebro, me quedo en el banco, me preside ella la celebración. Vamos a ver, si ella cuida a la comunidad y por lo tanto si preside la comunidad, ¿cómo es que no preside la Eucaristía? A ver, yo quiero que me expliquen esto. Y ahora pregunto como teólogo. Si preside uno la comunidad, ¿quién preside la Eucaristía? ¿Quién preside la comunidad? No alguien que tiene un poder sagrado para presidir la Eucaristía, para invocar, para consagrar el pan y el vino, y por esa que tiene un poder para eso, y a continuación, porque tiene ese poder, preside la comunidad. Es justamente al revés. Es justamente el proceso al revés. Y en ese sentido, por eso he dicho yo antes, cuando yo cito a las pastoras, ¿por qué cito a las pastoras? Porque quiero que me expliquen por qué una mujer puede cuidar en el sentido más estricto de los cuidados de la presidencia de una comunidad en la tradición cristiana. Una comunidad y luego tiene que venir luego toque yo todos los días a celebrar la Eucaristía. Quiero que me expliquen esto. Y no me molesta nada, llevo 24 años celebrando la Eucaristía, las quiero mucho, somos muy amigos. Pero, a ver, yo quiero que se explique eso. No que se diga, no, de eso no se puede hablar. Que no, ¿cómo que no se puede decir? Que se puede hablar. Otra cosa, ya sé que la iglesia es muy grande y que probablemente, si lo que yo estoy diciendo ahora, habría muchísima gente que le escandalizaría. Pero por favor, déjanos decir, deje que esto circule por la comunidad. ¿No? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues yo creo que se tienen que hacer presentes en ese asunto. No sé lo que hay que hacer en concreto porque ni soy mujer ni pertenezco a una congregación religiosa, solo puedo adherirme a los manifiestos como lo he hecho en el libro ese último que tú has citado, ¿no? Pero a mí me parece un tema muy importante, muy importante, muy importante, muy importante, que tiene que ver con la igualdad fundamental. Es decir, las mujeres son sacerdotisas, profetisas y reinas en la iglesia. Pero como va todo en masculino, parece que dicen los laicos, no, los laicos y las laicas, y las religiosas, cuidado, porque ya nos hemos olvidado de las religiosas. Bueno, estas cosas mías. Bueno, Javier. No sé si alguna pregunta se me ha escapado, pero... Mira, veo que el tiempo se nos está acabando. Hay una palabra más pedida. Judith, no sé si puede ser concreta, concisa. Le damos la palabra y vamos con esta última intervención también terminando. Judith. Gracias. Yo en realidad no es una pregunta, porque la pregunta es enorme, sino el que hayas cogido el párrafo ese, ¿no? Que lo que se pretende en el sínodo y en tu charla es suscitar sueños, profecías, tejer relaciones, esperanza e imaginarlo de otra manera. Y yo creo que como congregación y estructura jerárquica que tenemos arrastrada de tantos años y que siguen nuestras constituciones, el proceso sinodal de la Iglesia es una oportunidad enorme para nuestras congregaciones a repensarlas de otra manera, amparadas en la misma Iglesia, ¿no? En lo que es la Iglesia. Y yo creo que somos conscientes de nuestras etiquetas,
relaciones positivas y negativas que condicionan la vida, las organizaciones. Somos muy conscientes de eso y estamos, yo creo que muy desencantadas de muchas cosas. Y que ese párrafo nos ofrece agarrarnos a algo que realmente puede darnos vida. Y si lo que nos da vida es de Dios y es del Espíritu y es lo que tenemos que hacer, como, no sé, como soltar muchos lastres, a mí esto me anima a soltar lastres y ser libres de tantas cosas que podamos imaginar otro futuro. Y hemos algunas veces dado dar pasos, pero bueno, la misma institución, la misma organización, pues es que no se ha hecho nunca, o unos son distintos, estamos en lugares distintos. Hay muchos motivos para que esto se bloquee, ¿no? Pero ¿cómo podemos encontrar los motivos para que esto salga adelante? Es como, no sé, para mí es una inyección de optimismo, de ganas, de querer soñar, ¿no? Solo es eso. Gracias, Judith. Y nada, yo estoy de acuerdo. No, parece muy bien. Pues, a ver, no tengo mucho más que añadir, más que agradecer de corazón pues este compartir en el que yo creo que te hemos sentido hermanos, eso que dicen, ¿no? Pueblo de Dios, todos hermanos, todos escuchándonos, pues desde tu experiencia de vida cargada de sinodalidad a lo largo de tantísimos años, ¿no? Recogemos esa experiencia, recogemos pues esa invitación a seguir dejando, ¿no?, que germinen los sueños. Recogemos esa invitación a estimular la confianza mutua que nos permita pues escucharnos de un modo distinto, de escuchar al espíritu pues que habita en cada una y que nos mueve, ¿no?, a encarnar lo que Dios quiere en el mundo de hoy, ¿no?, en la realidad concreta, en la historia, ¿no? Bueno, seguimos contando contigo. Bueno, pues agradecerte la cercanía, la disponibilidad y tanta experiencia, ¿no? Ojalá también, pues, desde ese acercamiento, la búsqueda, ¿no?, decías, la comprensión, la condescendencia, pues sigamos poniendo patas a este sueño de caminar juntas, ¿no?, de decidir juntas, de favorecer pues esa búsqueda que nos lance a la vida y que genere vida, ¿no? Eso también queda muy dentro, ¿no? Eso del espíritu es todo lo que genera vida, ¿no? Y lo que es del mal espíritu es eso que la va matando, ¿no?, que la cierra y que la bloquea.